Hola amigos, ¿cómo están? Freddy por acá, en un nuevo capítulo de este podcast, ¿ya? En donde, como saben, invitamos a líderes digitales, CEO de distintas empresas, pero hoy día tenemos un caso distinto de todo. Bueno, la promoción lo conversamos con muchas personas, distintos actores, en empresas, y todos nos decían, tenemos muchas ganas de saber la opinión de tu invitada de este podcast. ¿Ya? Así que va a ser un capítulo especial porque traemos una persona que nos va a complementar. Y que nosotros estamos en el mundo privado haciendo cosas, realmente nos cuesta entender qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo y sobre todo en el mundo, en las leyes, por ejemplo, las políticas públicas, donde se están tomando decisiones que nos van a afectar. Entonces, en este capítulo, y muy agradecido que se pueda dar dado un tiempo de participar con nosotros, invitamos a Paula Labra, ¿cierto? Ella está liderando la mesa de trabajo donde se está discutiendo la ley de inteligencia artificial, que nos va a regir a todos nosotros. Entonces, Paula, por favor, preséntate. Ya te conocíamos de antes por una trayectoria importante, y preséntate para que la gente te conozca, nuestro público. Sí, en primer lugar, Freddy, como siempre tengo que agradecer la invitación, valorar mi opinión, mi experiencia y también a todos quienes están interesados en escucharnos. Bueno, yo soy parlamentaria, diputada por Maule Sur, porque soy parrolina, y soy integrante de la Comisión de Ciencia, razón por la cual terminé involucrada en este mundo de la tecnología, por supuesto, y la inteligencia artificial. Cuando uno escucha ya políticos, parlamentarios hablar de lo legislativo, de repente suena como medio fome, que el artículo, que la ley número tanto, pero te prometo que lo vamos a hacer súper entretenido. Mira, en realidad yo personalmente tengo mucha interés en conocer tu opinión de estos temas, porque como te decía, nosotros trabajamos en el mundo público, trabajamos con empresas muy importantes y estamos haciendo cosas, pero hay cosas que están pasando alrededor, ¿cierto? Que están fuera de las mismas compañías y que de repente obviamos, ¿cierto? Por lograr resultados, mostrar resultados, cumplir con KPIs por los cuales nos están midiendo, estamos dejando a lo mejor fuera algunas cosas que nos van a afectar el próximo año, que son muy importantes. Ahí, Paula, no sé cómo partir, porque en realidad tengo muchas preguntas sobre ti. Dale, no. Me gustaría, un poquito de lo que está pasando hoy en día en Chile bajo esto de la legislación que se está aplicando, no solamente en la inteligencia artificial, sino lo que conversamos en algún momento respecto a ciberseguridad, la ley de protección de datos. Cuéntanos un poquito de ese contexto más general al principio. Perfecto. Para dar un poquito de contexto, Freddy, les voy a comentar respecto a esto que está pasando en lo legislativo y para que se entienda en nuestra conversación que sigue. Yo tengo una mirada bastante crítica y voy a plantear mucho también lo que tiene que ver con políticas públicas y lo importante que son todos estos temas, el impacto en la empresa privada, porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener experiencia sector privado, a la vez en el público y ahora en el legislativo. Atendiendo tu pregunta concreta, ¿en qué estamos en el mundo legislativo en el tema de tecnología, inteligencia artificial, ciencias, que es la comisión que yo represento? Y voy a comentar algo bastante anecdótico. Tenemos actualmente, ¿cierto?, la ley de ciberseguridad. Tenemos la ley también de protección de datos personales que va a entrar en vigencia prontamente, que son leyes que no pasaron por la Comisión de Ciencia. Ojo con eso, son leyes que pasaron por la Comisión de Constitución y por la Comisión de Seguridad, pero no por Ciencia. Distinto al proyecto de ley que ya despachamos en la Cámara de Diputados de Inteligencia Artificial, que solo pasó por la Comisión de Ciencia. Entonces, comento esto porque ahí viene un punto bastante complejo que dificulta que estas leyes tengan una convergencia adecuada, una coherencia, sino que tienen distintas aristas que impactan de distinta manera, generando duplicidad de esfuerzo, duplicidad de costos para el sector privado y a la vez también posible duplicidad de sanciones por un mismo hecho, que es lo que estamos viendo ahora. La ley de inteligencia artificial, proyecto de ley, que espero no llegue a ser ley, es un foco bastante fiscalizador, restrictivo, punitivo, con sanciones muy altas, que otorga muchas facultades en todo este proceso fiscalizador, mejor dicho, le entrega todas estas facultades a la Agencia de Protección de Datos Personales, que nace de la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene otros tipos de sanciones también, donde se mezclan, se confunden estas atribuciones, y ahí viene el punto que yo te digo, que incluso puede generar duplicidad de sanciones por un mismo hecho, siendo que esta agencia,
ya se sabe que no tiene los recursos ni las competencias necesarias tan solo para hacerse cargo de la ley de protección de datos personales. Entonces hay que poner mucho ojo a lo que se viene y lo que está pasando con este proyecto de ley de inteligencia artificial precisamente por estos temas. Paula, te escuchaba, bueno, te he estado siguiendo en redes, tú has estado como comentando esto en diversos medios, dando mucha visibilidad, y yo personalmente te agradezco eso porque por lo menos nos hizo poner atención, ya, de que están pasando cosas y que tenemos que estar todos atentos a eso, que nos va a regir a todos nosotros. Y coméntanos un poco desde tu perspectiva, ¿qué es lo que te llama la atención de esto? Digamos, ¿cómo podría afectar al privado, tomando justamente en consideración lo que menciona respecto a esto que me mencionaba, la doble sanción, pero ¿dónde las empresas tienen que empezar a poner ojo en esto? Mira, a mí me gusta siempre dar un poco de contexto y sin ser autorreferente, pero es lo que está pasando y me gusta dar estas historias que lo hacen un poquito más fácil de entender. En la Comisión de Ciencia, y yo soy políticamente incorrecta, es una comisión que no sale en las noticias, que no sale en los diarios, por lo tanto no tiene mucha relevancia y tampoco no voy a generalizar, para muchos parlamentarios, porque no trae réditos electorales, por decirlo de alguna manera. Cuando se presentó el proyecto de ley que regula la inteligencia artificial, en primer lugar se presentó uno del diputado Logan Marcino, que era muy malo, digámoslo como es, y el Ejecutivo vino a corregirlo con este que es el que se está tramitando ahora en el Senado. En la discusión parlamentaria en la comisión, nadie se preocupó mucho de dar la discusión y debatir lo que venía desde el Ejecutivo en ese proyecto de ley, pero como a mí me gusta estudiar mucho, informarme y hacer bien mi trabajo legislativo, me empecé a informar, a estudiar, a escuchar, a leer al respecto. Y estaba, perdón el lenguaje coloquial, y estaba pasando peor a la tramitación. Y yo peleaba sola, decía, ya, ¿para qué me voy a desgastar? Más encima, a veces hasta me insultaban que yo no quería hacer mi trabajo y lo estaba dilatando. Y dice, no importa, yo mis convicciones claras. Y en medio de esto, muchos actores importantes del ecosistema, pymes, startups, fintech, academia, empezaron a darse cuenta de lo que estaba pasando en este proyecto, que es bastante complejo, y me empezaron a contactar por las vías legales, por supuesto, a decirme, diputada, creemos que usted está en la línea correcta. Y dije, no lo estoy haciendo tan mal. Y me empecé a informar y ir recibiendo feedback de las mismas empresas del sector privado, cuáles son las alertas de este proyecto de ley, cuáles son los problemas. En primer lugar, Freddy tiene definiciones demasiado ambiguas, porque este proyecto, digámoslo, es una copia del proyecto de la ley de la Unión Europea, del AI Act, que precisamente ayer sacaron un pack de Omnibus digital que le llaman, que quita la sobreregulación y que flexibiliza. Y nosotros estamos copiando exactamente algo que ya se sabe que no funciona bien. Bueno, definiciones muy ambiguas porque se basa en calificación de riesgo, ¿cierto? Inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado, que ni siquiera hay un listado taxativo, lo está solamente para los que son prohibidos, de cuáles son esos usos que en el fondo se declasifican y se definen así para ser sancionados. Además, se establecen una serie de principios y reglas aplicables que se deben cumplir, que genera un exceso de costo, especialmente para las pymes y las startups, que no los van a poder cubrir. Por ejemplo, supervisión humana permanente, que los sistemas sean resistentes a fallas imprevistas, a todo tipo de fallas imprevistas. Y en lo más macro, cualquier persona, cualquier usuario final, de toda la cadena de gente que puede desarrollar, utilizar inteligencia artificial, puede denunciar a la Agencia de Protección de Datos Personales un incidente. Y cuando hablamos de incidente en este proyecto de ley, un incidente es desde el fallecimiento de una persona hasta cualquier vulneración o transgresión de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales sabemos que son todo. Y hoy día en la mañana daba el ejemplo, lo comentábamos. Un derecho fundamental puede ser que transgredió, que vulneró mi salud. Lo es. Salud física, salud mental. Y yo siempre pongo este ejemplo. Yo que soy mujer, vanidosa. Yo puedo ver inteligencia artificial, promoción de salud sana, o sea, de vida sana, alimentación, de cuerpos perfectos. Yo puedo ver esto y voy a decir, chuta, esto me está dando depresión porque yo no soy como esas mujeres perfectas. Chuta, está vulnerando mi salud, mi derecho fundamental. Estoy exagerando un poco, pero sí, es posible. Entonces esto genera una incerteza jurídica tremenda. Entonces podría seguir hablando mucho más de los problemas que tiene el proyecto de ley, pero hay que poner foco en lo que está pasando con este proyecto que ahora está en el Senado. ¿Cómo tú ves, y lo mencionabas, no solamente a nivel de costo para las startups,
¿cierto? Hoy día el 20 de noviembre está el Emprende tu Mente, ¿cierto? Donde hay muchas startups presentando todas estas iniciativas de soluciones tecnológicas, fintech, etcétera, y que incorporan la inteligencia artificial. Claro. ¿Cómo de alguna forma podría afectar estas pequeñas empresas? Tú hablabas de pérdida de competitividad, a lo mejor van a ser más caros. Hoy día son una opción a otras soluciones mucho más cara económicamente y estas startups se presentan como esta solución, ¿cierto? Más ágil, más rápida, más económica, muchas veces para la empresa. ¿Tú sientes que ahí vamos a perder competitividad? Sí, definitivamente. En distintas aristas, pero al que puede golpear más son startups, pyme, que son más pequeñitas, por supuesto, que no tienen grandes utilidades como empresas más grandes que podrían costear todos estos requisitos que viene a exigir este proyecto de ley y por lo tanto lo va a desincentivar. Hay tantos riesgos por los cuales pueden ser sancionados que yo, que no soy emprendedora, pero vendría a decir, chuta, me arriesgo a desarrollar esto cuando puedo estar vulnerando los derechos fundamentales de alguien y me van a sancionar con una montonera de plata y que voy a tener que detener todo. Por ese lado, hay un desincentivo tremendo porque puede existir un temor a lanzarse a esto con esta sobreregulación. Y por otro lado, que no se puedan cubrir los costos. Ya lo comentaba recién, que hay un exceso de documentación que se pide, explicabilidad también. Es decir, cualquier sistema que utilice en cualquier ámbito de inteligencia artificial tiene que estar explicado claramente, lo dice así el proyecto de ley, para que cualquier persona pueda entender claramente que hay inteligencia artificial detrás. Por lo tanto, hay una serie de exigencias que, por supuesto, van a generar más costos a las empresas más pequeñas. Por otro lado, respecto a la pérdida de competitividad, por supuesto, por ese lado. Y por otro lado, empresas grandes, hablemos de empresas grandes, empresas transnacionales, porque la inteligencia artificial para mí es algo que rompe barreras y fronteras. Chuta, van a decir, con este exceso de regulación y lo que está pasando en la Unión Europea, ¿me conviene ir a invertir en Chile? Por supuesto que no, lo hago desde fuera, no lo voy a hacer en Chile. Y eso es gravísimo porque necesitamos, y aquí ya voy por otra arista, nuestro país necesita recuperar la economía y para eso ¿qué hay que hacer? Inversión y generar empleo. ¿Y hacia dónde va el futuro? Hacia el uso de tecnología, inteligencia artificial, por supuesto siempre de manera ética y sustentable. Pero el futuro está ahí. O sea, no el futuro, el presente. Ya estamos en eso. Y en todos los ámbitos, en todos los rubros, en todo lo económico, en la sociedad, en la educación, en los colegios, en todo, está utilizándose la inteligencia artificial para generar ventajas competitivas importantes. Paula, nosotros que estamos metidos en el mundo privado y conversamos con muchas empresas, con las cuales algunas están comenzando, otras están armando pequeños laboratorios, creando esto, hay presión, digamos, de las mismas compañías, los directorios, la gerencia de tenemos que ir a la inteligencia artificial, estamos perdiendo competitividad, y hay una presión de ir, ¿cierto? Y un poco la asesoría que nosotros hacemos a las empresas, bueno, vayamos, pero hay que armar un plan, ¿cierto? Hay que armar un plan para ir, pero hoy día le sumamos justamente esta arista, que antes el plan era casi interno, tecnológico, proceso, pero hoy día le sumamos todo lo que tiene que ver con las leyes, ¿cierto? Con una arista más de la cual hay que estar ahí atento. Por lo mismo, hablaste en la mañana cuando estuvimos, bueno, en la charla, participamos en la charla en la cual tú comentabas, también de los riesgos que puede implicar y el hecho de participar en algún tipo de iniciativa donde no necesariamente porque, ¿cómo se llama? No solamente el que implementó la inteligencia artificial, sino todas las personas que participaron se podrían ver involucrados en un tipo de problema, por decirlo así, respecto de una vulneración de derecho o algo así. ¿Nos puede explicar un poquito más de eso? Feliz. Y aquí voy a partir dejando a la diputada Laura de lado y hablar de mi experiencia en el mundo privado, que trabajé a cargo de proyectos importantes, por ejemplo, en empresas como Anglo American, terminó un MBA hace poco, soy ingeniero comercial, y aquí vamos a entrar un poquito en eso. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Freddy. Voy a hacer una frase del campo, de mi zona. Aquí hay muchas empresas, y lo sabemos, que yo creo que grandes y chicas, que inteligencia artificial, voy a ahorrar costos, más utilidad, voy a ser más eficiente, y van como caballos desbocados. Démosle, y creo que eso, de partida, lo dijiste tú, no es la vía correcta, porque esto es algo que se tiene que tomar con seriedad, en primer lugar. Se tienen que probar pilotos, ¿cierto?, antes de implementarlo a rajatabla. Y también hay otros conceptos importantes que tienen que ver con la gestión del cambio.
también la resistencia con los trabajadores, los colaboradores. Se tiene que manejar de muchas aristas y con mucho cuidado. Y ahora volvemos a la arista legislativa. Cuando se empieza a implementar eso, yo creo que hace tiempo atrás, sin saber que se estaba tramitando y que venía este proyecto de ley, se avanzaba nomás. Se avanzaba en lo que se creía mejor, ¿cierto?, para cada empresa. Pero ahora no se puede seguir avanzando sin considerar lo que viene en este proyecto de ley. Puede ser un poco prematuro, porque todavía no es ley. Pero ya tenemos ciberseguridad, protección de datos personales. Pero sí o sí, esto se tiene que empezar a considerar desde ya en los trabajos que se están haciendo en las distintas empresas para incorporar la inteligencia artificial. ¿Y por qué recomiendo considerarlo desde ya? El gobierno, la ex ministra Aysén Echeverry, cuando yo le pregunté, ministra, porque este proyecto lo tramitaron con la urgencia máxima. O sea, era una cosa loca, sin dar el tiempo de la discusión pertinente, escuchar a los expertos necesarios. Ministra, ¿cuál es el apuro de hacer esto? Cuando se recibieron cartas de todo el ecosistema, se contaron con la ministra, con los asesores, por favor escúchenos, no lo saquemos aceleradamente. Ella dijo, y lo manifestó en una comisión que es pública, queremos ser pioneros en la región con proyectos de ley. Y ahí vienen los temas políticos que tienen que ver con más proyecto de ley, nos ganamos el hito, somos los mejores, pero sin medir las consecuencias. Acá no se ha hecho una evaluación, un impacto de los costos que puede traer, y eso es muy complejo. Por lo tanto, esa fue la mirada que se tuvo, la premura desde el Ejecutivo, desde el Gobierno y, por supuesto, de los parlamentarios de la línea de Gobierno, de sacarlo apresuradamente. Y yo pongo este ejemplo. Yo, como discutía, porque planteaba mis puntos de vista y hice indicaciones al proyecto, la discusión era nutritiva, era extensa como correspondía. Falté a una comisión, una sesión, y se aprobó la mitad del proyecto, en una que falté. Por lo tanto, eso demuestra la premura que hay, y en el Senado el Ejecutivo hasta ahora no ha manifestado cambiar esa apura. Esperamos que con lo que está pasando ahora con la regulación de la Unión Europea, que la están flexibilizando, el gobierno ponga un poquito paño frío y pueda ver las consecuencias que esto está trayendo y frene este tema en el Senado y no lo saque apresuradamente, sino que se discuta como corresponde. En ese caso, Paula, para las personas que no conocen del tema, ¿cómo es la línea para que la trazabilidad que tiene un proyecto de estas características? Porque hablaba, hoy día pasó al Senado, se pueden incorporar algunas modificaciones, puede volver atrás en esta etapa, no llegar a salir, o definitivamente una vez que está en el Senado, un par de indicaciones más, menos, va a salir igual. Perfecto. En este caso, este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, porque está el proyecto de ley que presenta el Gobierno, el Ejecutivo o los parlamentarios. Este presentado por el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados. En otras ocasiones puede ingresar al Senado, viceversa. Ingresó a la Cámara de Diputados, como les comentaba, se tramitó con mucha urgencia, con la calificación de urgencia que se les da de parte del Ejecutivo. Solamente ellos lo pueden calificar de suma urgencia o discusión inmediata. Y ahí se da una discusión previa donde se invitan expertos, pero los plazos los define el presidente de la comisión. En este caso, dependiendo también de su color político, si le da mucho plazo a los invitados o poco. Bueno, se invitaron bastantes personas y después se empezó la tramitación, la votación en general y la discusión en particular, artículo por artículo. ¿Qué eso pasó en la Cámara? La sala se votó, se aprobó y por distintas minuciosidades del sistema legislativo logramos que volviera a la Comisión de Ciencias para intentar mejorarlo. Dio una pelea extensa, por ejemplo, incorporando indicaciones de exenciones tributarias, de autorregulación, pero me fue pésimo. Por lo tanto, el proyecto volvió a votación de la sala con la idea matriz manteniéndose en el foco restrictivo y fiscalizador. Se votó en la sala y logramos que se rechazaran muchos artículos, que en el fondo esto dejó que pasara, yo lo digo así, un Frankenstein al Senado. Pero fue una buena señal de todas maneras que se rechazaran muchas cosas, porque eso da a entender que el proyecto no es bueno. Pasa al Senado y comienza el trámite, por decirlo de alguna manera, nuevamente. Se invitan a los expertos que proponga el Ejecutivo y los mismos senadores se invitan, se establece plazos de invitados para escucharlo. Se vota en general nuevamente. Votación en general es que los senadores digan, me parece legislar esto, ahí lo aprueban en general. Si dicen, no me parece necesario hacer una ley para esto, se rechaza. Lo más probable es que se apruebe. Luego de eso, ahí viene la discusión particular, artículo por artículo. ¿Ya? Y en esa instancia es posible mejorarlo, empeorarlo, que es lo que corresponda. Lo que yo estimo que el Ejecutivo, con la mirada que han tenido, van a reponer los artículos que fueron rechazados en la Cámara de Diputados.
en la misma línea, no creo que hayan grandes cambios. Y ahí va a depender de la discusión con los senadores y la votación que vayan dando a cada artículo, y ahí va a salir un texto que va a pasar a la votación del Senado. La rapidez con que salga esto depende exclusivamente de los ánimos de los senadores de dar una discusión extensa o quizás más rápida, y por supuesto esto en línea con los ánimos del gobierno, si quieren insistir en sacarlo rápido o no. De hecho, un senador en su momento en un seminario que organizamos en el Ex Congreso Nacional, que organicé con mi equipo, manifestó: esto tiene que salir en esta legislatura, tiene que salir en este periodo sí o sí, y nos dejó a todos sorprendidos. Entonces, vamos a ver qué está pasando ahora. Esta semana, extrañamente, no se citó Comisión de Ciencia en el Senado, no hubo citación. Yo espero que eso sea una buena señal y que están tomando conciencia desde el Ejecutivo que esto hay que tomárselo con calma y hay que analizarlo bien, porque ya se han planteado todos los efectos perjudiciales que esto tiene para el país. Paula, es interesante lo que estamos conversando. ¿Cómo? Yo me imagino uno que está en el privado, y el privado está con la directriz de: tengo un equipo de tecnología, 50 personas, 60, 100 personas, y tenemos que ir hacia la inteligencia artificial y los procesos, todo lo que conversamos. Y aún así nos encontramos con muchas dudas. Empresas que no saben cómo avanzar, que no tienen muy claro. Me tocó hacer una dinámica la otra vez con un par de empresas que era como: a ver, explícame qué es la inteligencia artificial, cuál es, y no llegaban a un consenso, todos entendían algo distinto. ¿Ya? Entonces, me imagino cómo en este caso el Ejecutivo, el Legislativo se asesoran para efectos de aprobar, rechazar, por ejemplo, todos estos artículos, sin que vayan en desmedro realmente del objetivo final, que puede ser tratar de hacer una buena ley. ¿Cómo es ese ejercicio? ¿O en realidad las decisiones pasan por otros factores para entender? Perfecto. Este es un ejemplo que también quizá de quienes nos estén viendo ya lo han escuchado de mi boca. Tú dijiste algo que pasa en la empresa privada en muchos casos, que tú le preguntas qué es inteligencia artificial y no logran ponerse de acuerdo. No hay un concepto, o de repente no se entiende bien cuál es el foco, o en la misma empresa en qué quieren utilizarla. Y eso va mucho más de las bases de la ciudadanía. Y siempre comento, una señora una vez me dijo: diputada, usted está tan metida en inteligencia artificial. Yo le cuento que yo también. Le dije: señora Juanita, ¿y por qué está tan involucrada? Sí, que yo uso ChatGPT todos los días para hacer los resúmenes y preguntarle el horóscopo. Entonces, yo ahí me doy cuenta que falta mucha alfabetización, partiendo desde la misma ciudadanía que no está involucrada en esto. Yo que soy de Parral, por ejemplo, la señora que es temporera, partiendo por ahí, porque también con el desconocimiento hay muchos temores. Me quedé con una pregunta que me comentaste antes, que estaba en el tintero y que no te respondí, respecto a quién sabe en la cadena de uso, desarrollo e implementación de inteligencia artificial, quién estaría cayendo en la falta de un posible incidente, una posible multa. Y es otro problema del proyecto de ley, que dice que el foco son los usos, malos usos, pero cuando define el ámbito de aplicación y estos usos, la misma definición involucra a todos: desarrollador, implementador, proveedor, etcétera, a todos. Entonces, cuando habla después de las multas, no hay una línea delimitada claramente de quién es responsable de cada cosa, y eso es un problema tremendo que tiene este proyecto de ley. Volviendo al punto, ¿cómo se asesoran los parlamentarios, por ejemplo, que somos quienes hacemos las leyes, quienes decidimos y votamos lo que queda en el articulado de las leyes? Muchos tenemos equipos de asesores, otros no, otros leemos, estudiamos, preguntamos, pero la mayoría, y sobre todo en temas que no son tan relevantes públicamente, tan noticiosos, de repente no le dedican tanto tiempo. No quiero hablar mal ni generalizar, pero en la realidad no se dedica tanto tiempo a eso. Y por eso de repente vemos que salen muchas leyes que no están bien, que generan problemas y después hay que corregirlas. Y esto también repercute en las mismas empresas que no saben lo que está pasando con las leyes o cómo se van a implementar, cómo se tienen que adaptar a lo que está pasando en el proceso legislativo. Específicamente en este tema de la inteligencia artificial, que es un tema tan contingente a nivel mundial, yo creo que aquí el gobierno tiene que tener un rol fundamental de informar, de educar, y fundamental la colaboración público-privada para informar al respecto, y así también
los mismos funcionarios públicos que trabajan en estas cosas, que también están haciendo las implementaciones de las leyes, conozcan la realidad. Porque estamos hablando de funcionarios públicos o legisladores que están haciendo estas leyes, pero no tenemos idea cómo funciona una empresa privada, no me incluyo ahí, no tienen idea cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo se implementa. Es imposible que la ley pueda ser bien aplicada. Por lo tanto, ahí es fundamental el trabajo público-privado con la sociedad civil, con la academia, para que estas leyes tengan impactos positivos en la ciudadanía, porque la inteligencia artificial sabemos que trae muchos beneficios. En la ciudadanía también tiene riesgos, pero a mi juicio hay otras maneras de abordar los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Bueno, ahí uno podría tomar como una recomendación de lo que tú comentas, Paula, que nosotros se lo decimos a los CEO en la empresa. Antes de apretar cualquier cosa hay que educarse. Hay que educar a las personas. Y una frase que me dijiste, nosotros normalmente le decimos, la gente tiene miedo cuando desconoce. En la medida que yo educo, acerco, entrego herramientas, voy controlando también, la gente va perdiendo ese miedo y se va acercando a la tecnología en un uso responsable también, consciente, y con un objetivo muy claro respecto hacia dónde todos tenemos que ir. Me parece interesante tu mirada y te quería preguntar, ¿qué recomendaciones, tomando estas consideraciones de lo que mencionas del proyecto de inteligencia artificial, qué consideraciones o recomendaciones tú le darías a las empresas hoy para que empiecen a, no sé si prepararse la palabra, pero para tener en el cuaderno también que no todo es comprar software, máquina, llenarse expertos, sino que hay una variable importante que hay que sumar a la mesa que tiene que ver con estar atento a este tipo de iniciativas? Tú lo planteas muy bien, Freddy. Recomendación primaria y quizás muy básica, vean el proyecto de ley que pasó al Senado. Esto es público, está en la página web de la Cámara de Diputados. El que quiera también, yo se lo puedo enviar, me contactan de repente por LinkedIn, se lo mando, ni un problema. Léanlo y dense cuenta cuál es el foco, porque aquí establece, lo comentaba, muchas reglas y principios que tienen un montón de exigencias. Entonces, como dices tú, en vez de lanzarse, compremos software, compremos esto, compremos, no sé, invertamos en data centers, lo que sea, no sé, tienen que fijarse que, por ejemplo, pide supervisión humana en todo el tiempo. Chuta. Entonces, también tengo que enfocarme en, como decías tú, educar, informar, capacitar gente en esta línea. Por lo tanto, este proyecto de ley, con todos los requisitos que tiene, va a dar una guía de hacia dónde también hay que invertir, hacia dónde hay que capacitar a las personas, que yo creo que eso tiene que ver con lo fundamental. Te voy a dar un ejemplo que tiene un tinte ideológico. El proyecto de ley tiene un principio que dice que todos los desarrollos de inteligencia artificial y los usos tienen que propender a la equidad de género. Equidad, cuando hablamos de equidad, de 50 y 50. Y aquí yo decía y ponía un ejemplo. Yo que soy de zona agrícola. Si tengo una máquina que selecciona rápidamente, que utiliza inteligencia artificial, los arándanos que cumple con los estándares de exportación, ¿cómo lo hago para que pueda propender a la equidad de género? Entonces, son muchas cosas que son bastante complejas, que viéndolo en el papel, las empresas o quienes estén encargados de impulsar estos proyectos con inteligencia artificial van a poder decir, chuta, tengo que ver cómo voy a abordar esto. Todavía no es ley. No sabemos lo que va a salir, cuál va a ser el resultado del texto final, pero por lo menos va a dar una guía hacia dónde se está trabajando. Entonces yo creo que esa es la recomendación. Paula, la mañana en la sesión que tuviste le puse mucha atención a un punto que tú decías, hay algunas prohibiciones. Hablabas tú, por ejemplo, el tema de las cámaras en lugares públicos. Ya hay algunas restricciones ahí, ¿nos puedes comentar un poquito qué significa eso? Porque uno entendería que el uso de la inteligencia artificial tiene varios beneficios y dentro de uno de ellos el tema de la seguridad, la identificación, lo que se está hablando, los estadios, lugares públicos, el metro. Hoy día, ¿cómo el proyecto lo abordaría? Sí. Bueno, aquí si me ven con los papeles son mis torpedos, es el proyecto. Ahora que estamos en tiempo de campaña, periodo electoral presidencial, el tema de seguridad es algo que está en la palestra muy fuerte y que tampoco necesitamos estar en el periodo electoral para saber, porque a todos nos afecta la seguridad, nadie vive tranquilo, los niños no van a jugar a las plazas tranquilos. Y este proyecto de ley, dentro de los riesgos, los usos de inteligencia artificial que están prohibidos, que son los riesgos inaceptables, y que si se detecta algo relacionado con esto, las sanciones son pero gigantescas, considera una serie, esto es lo único que está explícito o taxativo, considera una serie de usos
que en definitiva no son usos, son desarrollos que están prohibidos. En primer lugar, esto continúa teniendo algunas definiciones bastante ambiguas. Por ejemplo, alguno tiene que ver con manipulación subliminal. Sistemas de inteligencia artificial que utilicen manipulación subliminal que pueda dañar los derechos fundamentales de la persona. O sea, yo creo así como un poquito... Sí. ¿De qué estamos hablando? O sea, todo o ninguno, no sé. Y específicamente aborda temas que tienen que ver mucho con seguridad, herramientas de inteligencia artificial que pueden ser muy útiles, por ejemplo, contra el narcotráfico. Prohíbe que se usen sistemas de identificación de emociones especificados en frontera. En educación y otras cosas, ok, yo no podría entender. Pero, por ejemplo, en frontera, yo digo, ¿por qué? Si estamos tratando de tener la inmigración ilegal, el narcotráfico que pasan por la frontera, quizás si yo utilizo esto para detectar las emociones, puedo ver si el ilegal o el narcotraficante está nervioso, está angustiado, y me puede ayudar en un montón. Quizás eso no está tan perfeccionado, esos sistemas, pero no lo puedo dejar desde ya prohibido. También prohíbe la identificación biométrica en tiempo real con extracción de imágenes. Si queremos, por ejemplo, implementar este tipo de soluciones en el metro, en los estadios que vivimos hechos de violencia tremendo, no se va a poder. Por lo tanto, ¿por qué estamos prohibiendo estos sistemas que pueden ser muy bien implementados y lo deja prohibido para uso público y privado? Por lo tanto, estamos haciendo algo que realmente nos puede impactar en cosas que podemos tener muchos beneficios en nuestro país. Escuchándote, Paula, pero bueno, nosotros trabajamos con alguna empresa en Perú, nos sentamos a conversar qué es lo que están haciendo allá. Entendemos que de repente pueden haber diferencias justamente en las leyes, pero también nos damos cuenta de que si bien Chile es un pueblo tecnológico bien importante, en cierta manera eso hay que mantenerlo vigente a través de la innovación, ¿cierto? La inversión, lo que le comentábamos hace un momento, y con lo que tú nos comenta un poco lo que tiene que ver con la ley, en cierta manera también pone en riesgo eso, lo que hablamos de la competitividad, pero ya no solamente mirándolo desde un punto de vista de empresas chilenas, cómo compiten entre ellas, sino también a nivel internacional. Siento yo que un poco lo que nos transmite nos podría dejar más atrás de lo que otros podrían llegar a hacer, pensando que a lo mejor van a partir también con leyes, pero leyes mucho más flexibles, mucho más dinámicas, apoyando el crecimiento y la inversión, regulando obviamente el uso, pero sin friccionar el crecimiento, ¿cierto? Por ahí también veo que hay un sesgo que a lo mejor nos va a perjudicar el día de mañana justamente con esta empresa, porque nos ha tocado conversar con empresas de otros países y cuando conversamos no están tan atrás. Y como dices tú, esto no es algo local, es algo mundial. Y todos tenemos acceso a ella. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo, Freddy, como toda la conversación hasta ahora. Y Chile creo que tiene algo que es envidiado por muchos países de la región, de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros como país tenemos todo el potencial que no lo tienen otros países para ser un hub digital, un líder digital en la región. Tenemos una conectividad robusta, nuestro país está súper bien conectado, tenemos incluso cables submarinos de conectividad, tenemos una estructura sólida de data centers y tenemos también una matriz importante de energías renovables. Creo que y también tenemos talento digital, pero yo creo que eso estamos muy al debe. Y creo que con todas esas competencias, capacidades habilitantes que nos pueden llevar a ser un hub digital en la región. Pero con este proyecto de ley yo creo que estamos condenando a Chile a perder la carrera tecnológica, como bien decías tú. Yo traté de plantear que al menos este proyecto de ley considerara realmente iniciativas de fomento al uso y el desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, como exenciones tributarias. Y lo comentaba también hoy día, nosotros en nuestro país en investigación y desarrollo tenemos menos de un 0,4% del PIB invertido en investigación y desarrollo. El promedio de la OCDE de inversión en I+D es un 2,8%, o sea, estamos muy bajo eso. Por lo tanto, si el gobierno, las políticas públicas no se enfocan en generar herramientas, incentivos para que se avance en esto, vamos a estar muy complicados como país si seguimos impulsando proyectos de ley de este tipo. A pesar de que ya no sea ley, el hecho de que lo estemos tramitando con premura, que ya esté avanzando como ha avanzado hasta llegar al Senado, creo que eso ya genera una mala señal a los otros países, a distintas empresas. Sin ser ley ya estamos dando una pésima señal. Y sobre todo sabiendo que este es un proyecto de ley que es una copia, una fiel copia
de la regulación de la Unión Europea, que tiene tantos problemas, que ha demostrado la pérdida de competitividad de la Unión Europea, y por lo mismo ya estamos viendo, palabra coloquial, que están reculando con esta sobreregulación. Por lo tanto, yo, mira, tengo la esperanza y siempre confío en la humanidad, que el Ejecutivo, el gobierno, se dé cuenta que esto no es una buena idea. Y algo anecdótico, digo yo, cuando uno se mete a la página del Ministerio de Ciencia, lo primero que aparece es: impulsamos proyectos de ley, inteligencia artificial, maravilloso, somos los mejores del mundo mundial. Y lo primero que viene son preguntas frecuentes y preguntas y respuestas. Las dos primeras preguntas son: ¿este proyecto hace perder competitividad a Chile? ¿Este proyecto frena la innovación? Y yo digo, chuta, o sea, si estamos partiendo con preguntas desde el foco negativo, que tenemos que aclarar que no tiene un impacto negativo, es más evidente que sí. Entonces, yo creo que efectivamente este es un proyecto de ley que nos hace perder competitividad importante, que nuestro país puede tomar una posición de liderazgo fundamental. Por lo tanto, creo que este proyecto de ley es un error por todos lados. Paula, mira, este podcast no es solamente, no toca solamente este tema, lo habíamos conversado. Hay gente que te conoce desde antes por lo que viviste en la pandemia, y este podcast también está enfocado en el liderazgo, ¿ya? Y tiene que ver con compartir experiencias. Muchos CEOs que han llegado acá han contado su experiencia, las buenas, las malas, las difíciles, las alegres, cómo lideran equipo, cómo ellos enfrentan la dificultad, ¿ya? Y también me gustaría preguntarte, Paula, porque tú viviste un periodo muy complejo a nivel mundial, muy complejo para el país. Pasaste de, me imagino, tener cargos visibles en el mundo público, pero pasaste a la palestra, ¿cierto? Y todos te empezamos a conocer por lo que estás haciendo justamente en la campaña del COVID, que fue... No había un manual, no había nadie que dice esto se hace de esta forma, había que gestionar, controlar un país completo. Entonces es súper interesante, me gustaría escuchar ahí un poquito de ti, porque nosotros cuando lideramos proyectos en el mundo privado, estamos hablando de los CEOs de grandes empresas importantes, equipos de 50 personas, y la dificultad está en ese tipo de liderazgo, ¿cierto? Donde son equipos incluso más reducidos y se ve la adversidad. Pero ¿cómo es liderar un proyecto de estas características? Me imagino que el sinfín de personas con las cuales trabajar, ponerte de acuerdo, la dificultad de los medios, todos jugaron un rol. Cuéntanos un poquito qué significa liderar una iniciativa de esa magnitud. Mientras me hacías la pregunta, Freddy, yo pensaba por dónde parto, porque es una historia entretenida, pero larguísima, de cómo yo llegué ahí. Voy a partir contándoles que cuando esto fue de un jueves a las 7 de la tarde, que me nombraron, a un viernes a las 6 de la mañana que me llaman, eres la nueva Seremi Salud. Yo esa noche no dormí rezando para que no me nombraran Seremi Salud, porque yo no quería. Me moría de miedo, yo nunca había estado expuesta a temas públicos, a pantalla. Yo tengo una larga experiencia trabajando en el mismo Ministerio de Salud y en Administración Pública, que es un poco desconocida. Yo a los 23 años ya estaba trabajando con la Seremi de Salud, Rosita Villarce. Yo era el jefe de Administración y Finanzas. Después, terminando el mandato de Rosita Villarce, digamos, su liderazgo, yo empecé a trabajar en el mundo privado porque quería conocer también lo que era. Y siempre a mí me ha gustado todo lo que tiene que ver, en primer lugar, con servicio público. Desde la universidad estaba en temas de ayuda social a personas vulnerables. El liderazgo, por otro lado, era capitana de voleibol, del equipo de voleibol en el colegio, en la universidad también. Y siempre muy mateada. De primero a cuarto medio fui primera alumna, en la universidad igual. Entonces, una combinación de cosas que yo fui desarrollando más allá de solamente, digamos, lo técnico, en las habilidades blandas, que yo creo que es lo que marca la diferencia al día de hoy. Respecto a la Seremi Salud, yo en 2018 volví a trabajar en el Ministerio de Salud. A propósito, tengo un diplomado en políticas públicas de salud. Volví a trabajar a cargo de todas las compras y temas de administración interna del Ministerio de Salud. Estaba a cargo, y a mí me encantaba, del personal de aseo, de los guardias de seguridad, de los conductores, los maestros, además de todas las compras y un montón de otras cosas, pero me encantaba. Me encantaba liderar equipo, estar con la gente, hacer que se cumpliesen los objetivos. Y dentro de eso, en algún momento pasó algo súper anecdótico y lamentable, que fue una noticia nacional. Con PIN, licencias médicas, llegó una vez una persona en silla de ruedas
tomó un extintor en la sala de espera enana con 600 personas, abrió el extintor y dejó la embarrada, o sea, ambulancia, todo. Y ahí se destapó el problema de las licencias médicas impagas, que eran muchísimas. Y ahí estaba el ministro Mañalich en esta época y dijo, tenemos que arreglar esto, vamos a hacer una intervención, un concepto nunca antes visto, al menos por mí. Paula Labra, interventora. Usted se hace cargo de arreglar esto. Y me acuerdo, prensa, cámara. Yo, chica, nerviosa. Y me acuerdo que el ministro Mañalich estaba atrás mío. Yo no pensé que iba a tener que hablar frente a todas las cámaras. Y yo me acuerdo que lo único que me dijo, se puso atrás mío, como que me dio un empujoncito en la espalda y me dijo, párese derecha. Y yo me como me iba a agachar. Bueno, y de ahí salió todo bien. Después fui directora nacional del CONPINE. Me tocó hacer toda la modernización para poder tramitar las licencias de manera electrónica, porque precisamente vino el lamentable estallido social que se quemaron todas las oficinas de CONPINE a nivel nacional. Las quemaron, las destruyeron. Imagínate, todas las licencias eran papel. Sí. O sea, sin tener los papeles y las licencias médicas, ¿qué hacíamos? Entonces, hacía toda máquina de modernizarlo y nos fue bien, gracias a Dios. Y de ahí, pandemia, estaba la embarrada, estaba en ese momento la CEREM y todo el equipo con COVID. Necesitamos manejar esto de un día para otro. Tú dijiste, no hay manuales, no hay nada. Era un trabajo de no dormir, definitivamente no dormir. Yo no dormía. Y Paula Labra, yo no, por favor. Muerta de miedo, aprendiendo esto, aprendiendo a hablar en las cámaras. Pero gracias a Dios, y siempre digo gracias a muy buen equipo, muy comprometido, y ahí es importante el liderazgo, saber delegar, confiar en los equipos, también escuchar a las personas que ellos confíen en uno como autoridad. Logramos llevar a cabo las estrategias de manera que fue reconocido a nivel mundial. Partí con 800 funcionarios y terminamos con 5.000. Manejábamos todo lo que tenía que ver con las estrategias del aeropuerto. Bueno, sabemos que era caótico, pero había que manejarlo todo, todos los fiscalizadores, los call centers, todas las personas que estuvieron con COVID, que lo llamaban todo el día, a cargo de nosotros. Entonces fue una locura, pero una experiencia que yo digo, le agradezco en mi vida, fue agotadora. Realmente yo no dormía, me llamaban a las 3 de la mañana que falleció un adulto mayor solo en la casa, que había que ir, tenía que ir a los CITES, a ver a extranjeros que estaban hacinados, todos con COVID, tratar de convencerlos. O sea, de todo me tocó vivir, pero una experiencia tremenda que yo creo que me ha aportado mucho también para mi trabajo legislativo, que es donde echo de menos tener liderazgo y poder lograr cosas concretas más allá de todo lo que tiene que ver con la política en sí, que a veces no se puede hacer tanto. Tomando lo que mencionas de esa época, me imagino, bueno, había equipos que colaboraban, había otros equipos que no colaboraban, ¿cierto? Ahí bien sabido lo que salía en las noticias, en la prensa, había mucha desinformación. A mí me da la sensación, bueno, no quiero poner mi opinión en esto, pero había como también una sensación que me quedaba a mí como que había gente que le gustaba lo que estaba pasando, así como el caos, como el desorden, o no sé, por decirlo así, es como va todo bien, pero no puede ir tan bien. ¿Cómo uno puede lidiar con eso? Porque yo lo llevo al ámbito de liderazgo en el mundo privado, donde de repente sí, son proyectos complejos. Aquí hablábamos con gerentes donde abrieron, no sé, decir ahí César que estuvo con nosotros, comentaba, abrieron una oficina ahí, abrieron una operación en Colombia, todo lo que significó meses de trabajo. Pero cuando lo llevamos a este ámbito, lo extrapolamos a lo mejor un mundo desconocido desde el privado. Es decir, tengo que lidiar con personas que no necesariamente van a hacer caso, necesariamente van a empujar. ¿Cómo uno lidera algo de esa magnitud? Y la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque una cosa es liderazgo, pero es vocación. ¿Qué te lleva? Por ejemplo, yo decía, cuando recién lo comentaste, me nombraron esto, yo decía, ¿uno podrá decir no? Si yo digo no, ¿qué significa ese no? Sí. Cuéntame un poquito de eso, ¿qué significa ese liderazgo? Y después la siguiente pregunta. Sí. Para mí, Fred, tiene que ver mucho con vocación de servicio. Desde la universidad yo estaba en cosas de ese estilo, colegio también. Y por otro lado, yo creo que yo tengo algo muy marcado, que es el sentido de la responsabilidad. Y tú lo decías, a mí en lo personal me ha costado mucho en mi vida decir que no, muchísimo. Entonces, de repente, yo creo que le pasa a muchas personas, uno no confía en sus competencias, en sus capacidades. Pero cuando llega el momento que es algo tan crítico como fue el tema de lo que les comentaba de CONPINE, lo de la pandemia, por supuesto, y alguien confía, más que alguien, o sea, muchas personas, ven en uno las cualidades, las competencias para poder sacar adelante un desafío tan complejo, uno dice, chuta, es una responsabilidad y es por
puede sonar un poco político, pero es la verdad, como un amor a Chile, una manera de poder aportar, de poder colaborar y ayudar a que nuestro país esté bien, en definitiva. Y eso es la pandemia, era salvar vidas. Y yo me di cuenta que al fondo tenía las capacidades para poder llevarlo adelante y tiene que ver un poco con eso, porque yo me podría haber quedado súper tranquila en mi casa con un buen cargo, digamos, porque tampoco esto era un tema monetario, digamos. Pero asumí el desafío porque dije, chuta, ya, hay que hacerlo. Y si creen que yo soy la persona adecuada para liderar algo, voy a tener que aferrar e intentarlo y dar lo mejor de mí. Lo mismo que he hecho también en mi trabajo legislativo y la razón por qué he estudiado tanto de inteligencia artificial. Pero en mi caso particular tiene un poquito que ver con eso. Y respecto a lo difícil que es lidiar con mucha gente que se opone, y que eso es lo que tiene que ver con las complejidades políticas, que bien lo sabemos, aunque sea todo exitoso, porque el liderazgo en pandemia, por supuesto que fue difícil, desde toda la autoridad involucrada, fue complejo, no había manuales, por supuesto que muchas cosas eran prácticamente prueba y error, que gracias a Dios nos fue bien. Siempre está el tinte político que, no, oposición, o sea, hay que hacer la crítica, hay que hacer la crítica. Y en mi caso, ¿cómo lo manejé? Yo en el momento era alejada de la política, ahora como parlamentaria no puedo decir eso, pero lo mío era lo técnico, lo comunicacional, me preocupaba de estudiar y transmitir muy bien en los puntos de prensa. No haga esto, tiene que hacer esto, llame, cuídese, bla, bla, bla. Y por lo tanto yo creo que en lo particular, yo me preocupé mucho de escuchar toda la gente que opinaba y que quería decirme algo, que quería manifestar su opinión al respecto. También considerar la crítica, ser autocrítico también, y validar, por supuesto, las opiniones y tomar las buenas ideas también. Y que me vieran que yo era una persona que hacía la pega y que era la primera que abría la oficina, la última que se iba, la que cuando estaba siempre el teléfono y la que más estudiaba todos los protocolos. Porque pasan muchos casos en temas políticos, estos ámbitos, que el equipo sabe, yo solo pongo la cara y me paro en las cámaras. No, yo me preocupé de generar credibilidad con los equipos y también con la ciudadanía. Entonces, esa es la manera al menos en que yo lo manejé, pero sí es muy complejo, porque los colores políticos simplemente generan estas diferencias que hacen un poquito más difícil sacar adelante estos temas tan relevantes que implican salvar vidas. Paula, hay una pregunta que surge, no sé si no está dentro de lo que he conversado, pero nos ha tocado que en algunos invitados que han trabajado en algunos rubros que son súper demandantes de tiempo, ellos han dicho esto ha tenido costos, ya ha tenido costos. ¿Cómo se puede conjugar todo lo que tú mencionas? Porque hace poco terminaste el MBA, ¿cierto? Sacaste un MBA, conjugando con la vida parlamentaria, hablamos de la pandemia, la cantidad de tiempo. ¿Cómo uno puede conjugar la vida personal con todo esto? Pensando en llevar al mundo privado, sí, que uno también se siente agobiado todo, pero teniendo, imagínate, la responsabilidad de liderar un país entero respecto a lo que era el tema del COVID. Freddy, me hace una pregunta bien compleja, si me pongo a llorar. Sí, no, pero es una muy buena pregunta y creo que en mi experiencia también puedo transmitirlo y mucha gente puede aprender de eso. Efectivamente, a mí me ha traído muchos costos personales y ahora lo veo. O sea, en primer lugar, bueno, yo no tengo hijos hasta el momento, no estoy casada porque he postergado mucho eso y yo desde, no sé, muy pequeña, no pequeña, pero joven, tenía roles que implicaban dedicarme al trabajo 100%. Y si no lo hacía así, en pandemia, si no lo hacía así, definitivamente no iba a poder sacar adelante ni dar lo mejor de mí como se correspondía en ese momento. Es justo y es válido que otra persona quisiera equilibrarlo, pero en su momento yo tomé esa decisión y en ese ámbito a mí me ha traído, por supuesto, costos personales, que uno lo ve ahora, pero no me arrepiento porque creo que era por un bien mayor. Y por otro lado, mira, yo estudié medicina un tiempo de familia de muchos médicos alrededor, y esto es poco científico lo que voy a decir. También el año pasado me trajo costos de salud importantes, pasé un año bien complicado en términos de salud, ahora estoy bien, y me he dado cuenta que cuando uno vive con el cortisol, perdón, aquí me voy a poner medio científica, con el cortisol elevado, con un nivel de estrés permanente, el cuerpo lo somatiza. Tarde o temprano y de distintas maneras. Y cada vez te va subiendo el volumen. Primero, no sé, te manda una gastritis. Muchos se sentirán identificados. Después te manda que se te cae el pelo. Y en mi caso, después ya me mandó una enfermedad más compleja. Entonces ahí uno viene a tomar el peso y decir, chuta, esto me trae costos.
y uno tiene que buscar siempre el equilibrio, los tiempos para uno y priorizar también salud mental, que es un tema que estamos muy al debe y que hay que visibilizarlo más y darle más importancia. Paula, tomando esto mismo, ¿qué viene para ti ahora? Porque conversábamos, te busqué ahí, ¿cómo se llama? Las elecciones que hubo hace poco, no te encontré. ¿Qué viene para ti ahora? ¿Por qué no fuiste a la reelección? Sí. Mira, cuando a mí me plantearon, porque no es algo que yo busqué, como yo te decía, me cuesta mucho decir que no, asumir una carrera política a diputada, y el primero que dije, pero ni loca, si yo no estoy involucrada en política, yo en ese entonces con suerte sabía cuáles eran los colores políticos, los partidos políticos. Sí, no, Paula, es necesario, no sé qué, y la cuestión, y dije, pucha, sí, en verdad es necesario, necesitamos más parlamentarios con experiencia, yo tengo experiencia, y es una postura, una visión, una experiencia laboral que yo no conocía lo público, conocía lo privado. Y dije, ya, si está la oportunidad y creen que yo puedo aportar, dije, lo voy a tomar porque voy a conocer una arista, voy a tener una visión de cómo aportar al país de una manera muy importante, que es el Poder Ejecutivo. Gracias a Dios, o sea, el Poder Legislativo. Me fue muy bien en la elección y me introdujo en este mundo que yo siempre supe que lo político y desde esta arista abordar lo legislativo, yo no iba a vibrar mucho con eso. Como te decía, yo soy muy del consenso, de escuchar, de ser ejecutivo, de liderazgo, que es algo que todos lo saben, no es ningún secreto, está un poco alejado de lo que es el trabajo parlamentario, digamos. Por tanto, es algo que a mí profesionalmente no me llena, no me hace vibrar, no me hace sentir que estoy dando lo mejor de mí, no me hace sentir que estoy haciendo todo el aporte que yo sé que puedo hacer. Y esa fue la decisión que yo tomé en realidad hace bastante tiempo de no ir a reelección. Sabiendo que por encuestas me iba muy bien y la gente ha valorado mucho mi trabajo. Y esa fue la decisión porque yo digo, no, porque nadie está solamente un periodo. No, esta es la decisión porque la dije, y por lo mismo que te comentaba de los costos que uno ha pagado, vida muy expuesta también, dije, no, es momento ahora yo de, que el universo, Dios, me lleve por el camino lo que me va a hacer vibrar, lo que me va a hacer desarrollar al máximo mi competencia. Entonces, lo que viene de aquí a marzo, no me he sentado a tirar línea, a pensarlo, porque me he dedicado mucho a hacer bien la pega, a seguir haciendo la pega, porque podría decir, me olvido, pero no es mi manera de trabajar. Pero tiene que llegar el momento que yo diga, ya, ¿de qué voy a vivir en marzo? Y ahí veremos, pero yo creo que donde esté siempre va a estar mi vocación de servicio y tratar de aportar y seguir aportando de alguna manera al país. Paula, en este podcast hemos hablado con algunos entrevistados que tiene que ver con el propósito. Ahí un poco escuchándote, también hemos escuchado donde estuve en tal lugar, hoy día estoy en un lugar donde siento que va muy de la mano con lo que yo creo que soy, donde puedo aportar, donde me siento feliz, donde muchas aristas. Y escucharte igual me hizo recordar eso, de que finalmente todos necesitamos un trabajo. Pero qué espectacular, qué maravilloso poder decir, yo encontré mi propósito y puedo trabajar en eso, me puedo desarrollar en eso y va de la mano con la definición de vida que yo quiero tener. Así que te agradezco las palabras. Mira, quedan un poquito minutos. Te quiero siempre aquí hacer un par de preguntas que más como pildorita. La primera es si de toda tu carrera, porque hay una carrera muy dispersa, muy distinta a todo lo que hemos conocido, y por eso me gustaba mucho conversar contigo, no solamente el tema de la ley, sino del proyecto de ley, sino también de tu vida personal y todo lo que es la figura pública que has sido tú en todo este tiempo. ¿Qué persona a ti te ha marcado o te ha enseñado algo que de alguna forma tú recuerdes con afecto, con cariño, con admiración, que tú puedas decir, esta persona me ayudó en esto? Pensando que muchas veces mucha gente que está arrancando con su carrera profesional está pasando por de repente momentos complejos, de repente ve todo negro, todo está difícil, o estoy sin empleo, pero pasan muchas cosas que uno va conociendo gente en el camino que de alguna forma, una palabra, un gesto, a uno lo empuja, ¿cierto? Lo lleva a ir un poquito más allá, o de repente empieza a cerrar círculos, a entender cómo son las cosas. ¿Hay alguien en tu vida que te haya marcado de esa forma? La verdad, Freddy, mucha gente, partiendo, y ahí te voy a dar un ejemplo concreto. Bueno, partiendo porque el año pasado fue un año complejo para mí en lo personal, por salud. Lamentablemente, entre medio falleció mi mamá. Yo me sentí muy apoyada por mucha gente, muy respaldada, por eso no podría decir a alguien en particular,
mucha gente que me ayudó a salir adelante y a seguir llevando mi trabajo, y siempre no quise dejarlo de lado. Tuve muchas jefaturas porque, como comentábamos, he tenido una carrera muy, muy diversa. He conocido mucha gente que me ha dado enseñanzas de vida, partiendo por jefaturas y personas que han trabajado conmigo, que totalmente desinteresadamente me han ayudado a mí en los momentos difíciles. Me correspondieron muy bien, por ejemplo, en la pandemia, cuando yo necesitaba que me contestaran 24/7, realmente, porque eso no era solo un trabajo mío, y lo hacían. Y un ejemplo concreto, yo me acuerdo cuando estaba en mi primera etapa en la Seremi de Salud, que trabajaba junto a Rosita Ollarse, su jefe de gabinete. Yo tenía 23 años, tenía a cargo 200 personas, veía toda administración y finanzas de la Seremi. Y un día, y yo venía, era de Parral, estudié en la Universidad de Concepción, llegué a Santiago, y un día me agarró y me metió en una oficina y me dice: Paula, usted tiene que aprender a decir que no. Y además otro día, y me dijo, cada día tenía su afán, porque yo estaba estresada, angustiada, quería hacerlo todo bien. Y él me dio estas 2 frases que en mi carrera laboral y al día de hoy, yo se la transmito a mi equipo. Cada día tiene su afán. Cuando tenemos mucha urgencia, muchos problemas importantes de relevancia pública, connotación nacional, mi equipo muy estresado, muy angustiado, cada día tiene su afán. No nos preocupemos ahora, atendamos lo urgente. Y eso a mí me ha marcado mucho para poder transmitir a mi equipo, y con esto, para no dar la lata, algo que aprendí en el MBA. Un buen líder es líder o jefatura por 2 cosas. Uno, que es la jefatura formal, porque eres el jefe y te tienen que respetar y cumplir. Y lo otro es la jefatura informal, que esa se da por la confianza, por el buen trato, por las relaciones. Y esa es la que hace que más la gente se comprometa con tu trabajo. Y para eso es importante uno como líder, no solo que se cumplan los objetivos, que a la empresa le vaya bien, que a la pandemia le vaya bien, sino también potenciar los intereses personales de las personas que trabajan con uno. Entonces, esas son cositas que yo he ido aprendiendo y que lo he aprendido a raíz de mucha gente, por eso no podría nombrar uno en particular si no terminamos mañana, pero que a mí me han llevado a enamorarme de lo que tiene que ver con el liderazgo, pero un liderazgo con propósito y responsable también por las demás personas. Te agradezco las palabras, Paula. Mira, no, yo creo que eres más joven que yo, mucho más joven que yo, pero hay como mucha sabiduría, hay cosas que uno va aprendiendo en el tiempo, pero siento como que todo lo que te pasó, de alguna forma es como lo que uno demoró en aprender en muchas cosas, lo que dice, al decir no, siento que con todo lo que has vivido, en cierta manera, te ha llevado a tener esta sabiduría tan joven, ¿ya? Así que buenas palabras, y bueno, y para la gente lo puede escuchar. Mira, para terminar, esto no te lo había contado, ¿ya? Nosotros nos dedicamos a la inteligencia artificial, yo hice un magíster en inteligencia artificial, nos dedicamos a apoyar a la empresa en el ámbito de la inteligencia artificial, pero justamente lo que tú mencionabas, nosotros nos dimos cuenta de un error que estábamos cometiendo, y era ir a hablar de inteligencia artificial con muchas personas, empresas, incluso gente que está preparada, sin entender que primero, como lo mencionabas tú, primero hay una educación entre medio, antes de hacer cualquier cosa. Por lo mismo, bueno, en el caso mío particular, nosotros nos dedicamos a la tecnología, fue como, se viene esto, tenemos que empezar a estudiar, a aprender, y cuando empezamos a aprender, encontramos información, pero era tanta y tan diversa y con tantos fines distintos que nos terminamos por confundir. Por lo mismo, hice un magíster ahí, bueno, con John Atkinson, que tú lo conoces, sí, ¿cierto? El director ahí, en la Universidad Adolfo Ibáñez, hice un magíster con él, saludo a mi profesor. 7 ya, no sé. Sí, y decidí escribir un libro. Este libro no revoluciona nada, pero sí sentí que ordenaba el cómo uno debe empezar a absorber esto, ¿ya? Este libro, lo tengo acá, si me dicen, lo tengo que mostrar ahí en la pantalla. Ahí está, que siempre lo muestro más, pero ahí está. ¿Ya? Este libro es un resumen, en realidad, de alguna forma, de muchos conceptos, y yo lo empecé a publicar en LinkedIn. Yo empecé a generar un newsletter y ese decía, publicaba contenido. De repente, ¿qué hago? Voy a escribir algo, ya 52 semanas tiene un año, las 52 semanas en inteligencia artificial, voy a ir de menos a más. Y lo que hice, después de un año, de todas las semanas publicar algo, tomé todo y lo llevé a este libro, ¿ya? Te lo quiero entregar como regalo. Le escribí ahí con mucho cariño para ti, por aceptar la invitación. Aquí te lo dejo. ¿Ya? La gente que lo ha leído, yo de repente me cuesta tomarle la seriedad al tema, pero la gente que lo ha leído me dice, ¿sabes que está bueno el libro? He aprendido hartas cosas.
De repente yo lo tomo más a la ligera, pero en realidad, y te lo entrego con mucho cariño, agradecimiento que puedas estar con nosotros, agradecimiento también por todas tus palabras. Creo que todo lo que nos has dicho en todos los ámbitos, no solamente el tema de la ley, del proyecto de ley de inteligencia artificial, todo lo que nos contaste, la pandemia, el liderazgo, etcétera, creo que a todos nos va a servir. Y en cierta manera te lo quiero agradecer enormemente que te hayas dado el tiempo y nos has contado todo lo que estuvimos conversando. También te quiero dar un espacio para que puedas enviar un mensaje a toda la gente que nos está escuchando. Gracias, Fred. En primer lugar, muchas gracias por tu libro. Te felicito porque creo que es uno de los logros difíciles, pero que hay que tener en la vida y pocas personas lo logran, así que te felicito. Lo estaba hojeando y se ve, pero muy bueno. Yo creo que me lo voy a devorar porque además es bastante gráfico, que yo creo que hace muy fácil la lectura, tal cual como dice aquí, inteligencia artificial en simple. Así que muchísimas gracias, Fred, y me encantó. Lo voy a leer y te voy a comentar. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de poder conversar con ustedes. Feliz también de poder transmitir mi experiencia con el objetivo de que mucha gente pueda aprender también de esto, que les sirva como enseñanza. De hecho, en el futuro me quiero dedicar a dar charlas de eso. Entonces no puedo estar más feliz y agradecida de la invitación. Y como siempre, invitar a todos quienes nos estén escuchando, ya lo comentamos un poco, que se informen lo que está pasando en el Congreso. No hay que, perdón la palabra coloquial nuevamente, no hay que mirarlo a huevos. Hay que estar atento a lo que está pasando porque si implementan una estrategia, implementan desarrollo de inteligencia artificial de un día para otro, sin mirar lo que está pasando, al día siguiente se les cae todo. Costo monetario, pérdida de tiempo, problemas con los trabajadores, todo. Por lo tanto, esa es mi invitación a que vayan mirando lo que está pasando y vayan mirando en paralelo, porque comentábamos ley de ciberseguridad o protección de datos, ni siquiera pasó por ciencia, pero esta de inteligencia artificial va a pasar solo por ciencia. Entonces ahí los ojos bien abiertos, hablen con los parlamentarios, existe la plataforma Ley del Lobby, contáctense a través de ahí. Si no lo va a recibir el parlamentario, bueno, el asesor podrá hacer. Y las comisiones también son públicas. Esa es mi invitación a ir mirando lo que está pasando porque lo tienen que considerar sí o sí. Tiene que ir muy de la mano con lo que se esté haciendo. Y no me queda más, Freddy, que agradecer, valorar mi opinión, mi experiencia y yo en lo que pueda colaborar, ya saben, mi sentido de responsabilidad siempre presente. Gracias, Paula. Bueno, amigos, muchas gracias por escuchar el podcast. Van a estar disponibles en todas las redes. Y como esta semana tuvimos una gran invitada, ya tenemos un listado enorme, como les digo, de posibles invitados, personas que quieren participar y contarnos su historia, en qué están con la inteligencia artificial, el liderazgo y todo eso. Así que muchas gracias, Paula, nuevamente. Y amigos, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Chao, chao.